Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo al canal de YouTube de DinoRank. En esta ocasión vamos a hablarte de herramientas SEO, en concreto de 15 herramientas SEO. A poco que hayas empezado a moverte en el mundo del SEO habrás visto que existen un montón de herramientas para trabajar el posicionamiento de una página web. Tienen diferentes funcionalidades, diferentes opciones, diferentes interfaces, diferentes mensualidades, diferentes especializaciones. Y al final es un poco lío intentar decidir cuál es la que mejor se adapta a tu trabajo y a tus necesidades. No es lo mismo el tipo de SEO que puede hacer una agencia con muchos clientes que alguien que está empezando a trabajar sus propias páginas web. Además, también depende de lo que necesites. A lo mejor solamente necesitas algo muy especializado en palabras clave, o a lo mejor estás buscando algo que te ayude a gestionar todo el tema de line building. Por todo ello, la búsqueda se hace cada vez más complicada. Algunas de estas herramientas tienen versiones gratuitas durante un determinado tiempo o incluso una versión gratuita para siempre, solo que con funciones limitadas. Esto te puede servir para ir probando y ver cuál es la que mejor se adapta a tus necesidades. Eso sí, puede ser una enorme pérdida de tiempo si quieres probar todas las herramientas SEO que existen o todas las que vayas viendo. Por eso en DinoRank hemos hecho una selección de las 15 mejores herramientas SEO y te las vamos a presentar aquí. Eso sí, ya te adelanto cuál es nuestra favorita. DinoRank. Vamos a empezar a ver aquellas herramientas cuyo punto fuerte es el de posicionamiento de las palabras clave, es decir, esas herramientas que te van a decir cómo estás posicionado en base a tus palabras clave. La primera de la que te voy a hablar es SERPstat. Aunque aquí lo que vamos a ver es su función de posicionamiento de las palabras clave, lo que tienes que saber es que SERPstat en realidad es una herramienta all-in-one, es decir, que a través de ella también vas a poder trabajar otros aspectos del posicionamiento de tu página web. Además, cuando analices un dominio a través de esta herramienta, no solo vas a ver en qué posicionamiento está, sino cuáles son las páginas que tienen más visibilidad y cuáles son sus competidores principales. Es una herramienta muy recomendada si estás empezando a trabajar con palabras clave y necesitas los datos justos y precisos. Te dejo con un breve tutorial acerca de esta herramienta. SERPstat nos permite tener una visión amplia del posicionamiento de nuestro dominio en Internet. Para ello, una vez que nos hemos hecho una cuenta, para la cual puedes utilizar tu cuenta de Google, solamente tienes que introducir aquí el nombre de tu dominio. Eliges el Google en el que quieres comprobarlo y le das a Search. Y este es el panel donde puedes empezar a ver un montón de datos sobre la página web. Puede ser la tuya o puede ser una página web de la competencia. Lo primero que vas a ver es la visibilidad, la cual SERPstat la determina en base a cuántas veces aparece tu página web en los resultados de búsqueda de Google. También tienes una estimación de tráfico, las palabras orgánicas que tienes posicionadas y en el caso de que hayas posicionado a través de publicidad de pago aparecería aquí. En cuanto a las palabras clave que han posicionado de forma orgánica, tienes aquí un resumen. Tienes las principales, la posición en la que aparecen y el volumen, y así como el CPC en caso de haberlo. Si seguimos bajando, encuentras este gráfico que es muy interesante porque te enseña la distribución de tus palabras clave en los resultados de búsqueda de Google. Es decir, en este caso tendríamos 17 palabras en el top 1, 59 palabras en el top 3, 69 palabras en el top 5 y así sucesivamente. Gracias a este gráfico vas a poder ir comprobando cuántas de estas palabras clave empiezan a avanzar hacia estas columnas, es decir, a subir posiciones en los resultados de búsqueda de Google. En este gráfico tienes más detallado el aspecto de la visibilidad. Aquí arriba hemos visto que nos ha proporcionado este número y aquí abajo te va indicando cómo ha ido evolucionando en el tiempo esa visibilidad. Vemos que en este caso hay picos, pero que por lo general se mantiene bastante bajo. Esto nos sirve para ver qué es lo que ha pasado estos días, por qué ha podido subir la visibilidad, es decir, qué es lo que ha hecho que nuestra página web haya aparecido más veces en las SERPs que el resto del tiempo. Y en el gráfico de abajo lo que tenemos es la tendencia del tráfico orgánico. Y lo mismo, aquí vemos que hay diferentes montañas, va subiendo, va bajando, aquí hay un pequeño bajón y después vuelve a subir. Aquí lo que podemos percibir es si, por ejemplo, ha habido alguna caída de servidor de tu hosting o has tenido la página inactiva o has sufrido alguna penalización o por el contrario, de repente has tenido mucho éxito con alguno de tus contenidos
y ha tenido muchas visitas, todo ese tipo de variaciones que son más destacables las vas a ver en este gráfico. En el siguiente vas a ver la tendencia de las palabras clave, es decir, cómo va subiendo, bajando o manteniéndose el número de palabras clave que vas posicionando. En este sentido vemos que se va manteniendo más o menos estable desde las fechas que van marcando aquí, ¿no? En el último año. Vemos que no se han perdido algunas palabras clave, pero no se han conseguido demasiadas palabras nuevas, de hecho se han perdido, según lo que vemos aquí. Esto tú lo vas a utilizar para saber cómo va la tendencia en tu página web. Seguimos bajando para ver cuáles son las páginas top, es decir, el listado de páginas que reciben más visitas y a las que tenemos que prestar más atención porque quizá podamos utilizarlas en nuestra estrategia de enlazado interno para transmitir autoridad y tráfico a otras páginas. Continuamos bajando para ver quiénes son los principales competidores en la búsqueda orgánica, es decir, quiénes son aquellos que nos siguen de cerca en las SERPs. De cada uno de ellos vamos a ver si sube o baja posiciones, vamos a ver también las keywords que tienen posicionadas, el número de palabras clave que tenemos en común con ellos, así como su relevancia y su visibilidad. Este gráfico está muy bien para poder después estudiar a nuestros competidores y ver cómo podemos superarles. La siguiente herramienta de la que te quiero hablar es PowerSuite. PowerSuite, al igual que la anterior, es una herramienta all-in-one, es decir, tiene varias funciones con las que puedes trabajar el SEO, pero una vez más, creemos que su punto fuerte se encuentra en todo lo relacionado con el posicionamiento de palabras clave. Lo que más queremos destacar de esta herramienta es que es muy apropiada si estás empezando a moverte en el mundo del SEO y necesitas una interfaz clara y limpia. Además, una vez que vayas evolucionando, también te puede servir cuando estés trabajando con proyectos y con clientes que tengan webs más grandes. Gracias a su función Rank Tracker puedes ir viendo cómo se mueve esa página web en los resultados de búsqueda de Google. Te dejo con una pequeña muestra. SEO PowerSuite se diferencia de otras herramientas SEO en que no accedes a ella a través del navegador de internet de tu ordenador, como es habitual, sino que tienes que descargarte una serie de herramientas que son las que las componen y las tienes aquí. Para ello nada más tienes que poner tu nombre, tu correo electrónico y hacer clic en descarga gratuita. Una vez que te lo hayas instalado, tendrás esta carpeta con las 5 herramientas en las que se divide SEO PowerSuite. En esta ocasión nosotros vamos a ver Rank Tracker, que es la que sirve para ver el posicionamiento. Aquí lo primero que vamos a hacer es introducir la URL del sitio que queremos comprobar. Le damos a finalizar y esperamos. Tras unos momentos se nos abre este panel. Una de las cosas buenas que tiene SEO PowerSuite es que está totalmente en castellano. Entonces va a ser muy sencillo ir entendiendo cada una de las funciones. Lo primero que vamos a ver es en el apartado de palabras clave objetivo, las palabras clave que tenemos posicionadas ahora mismo en nuestro proyecto. Aquí tenemos las palabras clave, el número de búsquedas, la posición que tienen en Google y la página, la URL por la que está posicionando cada una de estas palabras clave. Además, también tenemos un porcentaje de visibilidad. Si seguimos navegando por las pestañas, podemos ver esta misma información con más detalle. Haciendo clic aquí podemos comprobar el progreso del posicionamiento en aquellas palabras clave que han ido fluctuando. Por ejemplo, en la segunda palabra clave que tenemos aparece en página 6, pero ha llegado a estar en la página 2. Esta aparece en la página 1 y ha subido desde la página número 3. Asimismo, debajo, en el apartado de tráfico orgánico, podemos ir viendo el histórico de la tendencia de esa palabra clave en las SERPs. En la siguiente pestaña, en detalles de posiciones, lo que vemos directamente es la visibilidad de cada una de estas palabras clave, es decir, la visibilidad que obtienen nuestras URL a través de estas palabras clave y las posiciones que se consiguen en Google con ellas. Entre las primeras 10 nos va a mostrar las palabras clave que nos ayudan a posicionar en las 10 primeras posiciones de Google, es decir, en la primera página. En este caso tendríamos estas 5 URLs que son las que tenemos posicionadas en primera página. Si vamos al apartado de resumen de posiciones, lo que vamos a tener es una visión global de toda la información que hemos visto en la pestaña de seguimiento de posiciones. Aquí vemos que tenemos una media de 35% de visibilidad en todos los motores de búsqueda, con 8 palabras clave y 2 motores de búsqueda considerados. Aquí tenemos la gráfica del proceso de visibilidad, en el que se ve que va subiendo pero muy poco a poco, y la visibilidad que tenemos según los motores de búsqueda. Tenemos más visibilidad
en Google que en Yahoo, pero aparecemos también en primera posición y en top 1 en Yahoo. Por último, en el apartado Fuerza Dominio todavía podemos obtener más información acerca de nuestra página web, como por ejemplo la fuerza de dominio que estima SEO Power Suite, información sobre el dominio, cómo tenemos la indexación en los motores de búsqueda, en este caso nos habla de Google, Yahoo y Bing, y además también tenemos los enlaces entrantes. Por último, si hacemos clic en el botón de informe, lo que vamos a encontrar es un resumen de toda la información que hemos obtenido en las pantallas anteriores. Tenemos el primer informe, que sería para las posiciones de las palabras clave y visibilidad, que hemos visto antes, con todo el resumen de las posiciones que se han ido ganando. Tenemos también distintos informes relacionados igualmente con las keywords. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos es las keywords agrupadas por la URL por la que están posicionando, con la posición actual, la posición anterior y la diferencia. En este caso ha subido 2 puntos para esta URL. El informe historial de posiciones también es muy interesante, porque lo que nos muestra es en forma de gráfica cómo ha ido evolucionando cada palabra clave que tenemos posicionada, para ver cuál está funcionando y cuál está dejando de funcionar y por lo tanto saber hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. En el apartado Investigación de palabras clave tenemos palabras clave relacionadas con nuestra página web, el número de búsquedas y las visitas que se espera que atraiga cada una de estas palabras clave a nuestra página web. Más abajo tenemos otras palabras clave que también podríamos estar utilizando con visitas esperadas, porcentaje de búsqueda y competencia, esta vez analizando lo que es nuestra landing page. En tráfico orgánico sitio web tenemos el informe relacionado con el tráfico orgánico, con esta gráfica en la que podemos ver los altibajos y las tendencias de tráfico de nuestra página web. Y más abajo tenemos las visitas orgánicas a páginas posicionadas, es decir, cómo se reparte el tráfico orgánico entre las URLs más visitadas de nuestra página web. Toda esta información puedes guardarla o imprimirla directamente para poder trabajar con ella con más facilidad. Ahora vamos a ver cuáles son las mejores herramientas para hacer un keyword research. Ya sabes que no puedes empezar ninguna acción SEO sin hacer primero un keyword research y por lo tanto necesitas herramientas que te faciliten esta tarea y que te proporcionen la información suficiente para poder trabajarlo. Vamos a empezar por Mangools, otra suite all-in-one que tiene varias funciones, se compone en concreto de 5 módulos y aquí te vamos a hablar del módulo enfocado al keyword research. El módulo dedicado al keyword research es KW Finder y no solamente te va a proporcionar datos sobre estas palabras clave, sino que además les asigna una puntuación en base a la dificultad que puedes tener a la hora de posicionarlo o no. Además también te propone keywords que podrías trabajar. Sin embargo, lo más interesante de este módulo de Mangools es que hace un análisis buenísimo de las keywords long tail. Ya sabes que las keywords long tail son las que están formadas por más de una palabra, son búsquedas más precisas y por lo tanto suelen facilitar un poco más el posicionamiento que una keyword un poco más general. Si lo que estás buscando son keywords long tail, esta función KW Finder de Mangools es muy buena para eso. Te dejo con una demostración. Mangools se compone de varias herramientas que son las que tenemos aquí, con lo cual es una suite SEO que contiene varias funciones. Nosotros vamos a ver KW Finder, que es el que nos interesa para ver cómo trabaja Mangools el Keyword Research, que es una de sus funciones más destacadas. La herramienta nos lleva a esta página concreta en la que nos piden introducir la keyword, el lugar donde queremos buscarla y el lenguaje, así que vamos a introducir los datos. Y tras unos momentos de espera, la herramienta nos enseña este panel. Este panel se divide en varias partes. En la parte izquierda lo que vamos a ver son las búsquedas de la palabra clave que nosotros hemos buscado con el nivel de búsqueda, su tendencia, el coste por clic y también una puntuación de dificultad que asigna la herramienta y que nos sirve para hacernos a la idea de la competencia que puede tener una determinada palabra clave a la hora de intentar posicionar por ella. Nos dice además palabras clave relacionadas por si queremos hacer un estudio comparativo para mejorar también nuestros contenidos. En la parte de la derecha lo que tenemos es este panel con la palabra clave que hemos buscado. Aquí de nuevo nos marca la dificultad
Al tener un 28 sería más o menos fácil. Aquí tenemos este gráfico con las tendencias de búsqueda y después aquí tenemos una visión de las SERPs. Esta visión de las SERPs es muy interesante porque nos indican cuáles son los dominios que están posicionando o están intentando posicionar por esa misma keyword. De esta forma nosotros sabemos perfectamente quiénes son nuestros competidores. De toda esta lista tenemos algunos datos que son interesantes, como por ejemplo la autoridad del dominio, la autoridad de la página, el número de enlaces, así como otros tipos de puntuaciones que podemos ver. Si hacemos clic en Import, nos encontramos con este panel. Este panel lo que nos permite es subir un archivo CSV o TXT con un listado completo de palabras clave para que la herramienta las analice. Podemos subir un archivo o podemos simplemente introducirlas aquí separándolas en fila, utilizando el Enter. Y aquí lo que haríamos sería de nuevo elegir la localización. Si le damos a Search, volveríamos al buscador para de nuevo analizar otra palabra clave y todo esto quedaría registrado en el archivo llamado History, para ver también cómo van evolucionando las palabras que vamos buscando. Volviendo al panel principal, hay dos funciones muy importantes que tiene también Keyword Finder. Una sería autocompletar, donde esta herramienta de Mangools nos va a buscar palabras clave extraídas directamente del buscador de Google y que están relacionadas con la que nosotros hemos buscado. Aquí tendríamos este listado que también es muy interesante a la hora de configurar nuestra estrategia SEO. Y por último tenemos el apartado Questions. Es particularmente interesante porque también obtiene la información directamente del buscador de Google y lo que hace es que nos muestra preguntas que han hecho los usuarios que están relacionadas con la palabra clave que hemos buscado. Esto sirve para darnos ideas sobre nuevos contenidos relacionados con esa palabra clave que puedan posicionar. En el caso de herramientas SEO nos sale cómo usar, cómo funcionan, cuáles son, qué son y de aquí nosotros ya podríamos extraer estas ideas para nuestros contenidos. La siguiente herramienta de la que te voy a hablar es Keyword Revealer. El primer punto fuerte de Keyword Revealer es que es completamente gratuita. Keyword Revealer, además de los datos de volumen de búsqueda, por ejemplo, también te informa sobre la dificultad que puedes tener a la hora de posicionar una keyword y te facilita también un listado de palabras clave relacionadas con ella. Vamos a ver una demostración. Una vez que nos hemos registrado en Keyword Revealer y hemos verificado nuestra cuenta, tenemos que irnos aquí a la lupita para hacer el Keyword Research. La herramienta nos lleva a este panel donde vamos a escribir la keyword que vamos a buscar, vamos a especificar el país y también el idioma. Y le damos a Search. Tras unos momentos tenemos los resultados. Los resultados son ideas para keywords, como tal y como pone aquí, basada en la palabra clave que nosotros hemos buscado, una estimación del volumen de búsquedas mensual, la tendencia, el CPC, una estimación de los beneficios, las palabras de las que se compone cada una de las keywords que hay aquí y además la dificultad que tienen para ser posicionadas. Toda esta información la podemos descargar en un archivo CSV para poder trabajar con ella más fácilmente. Si volvemos al menú de la izquierda, vemos este icono que dice Keyword Brainstorming. Hacemos clic y nos lleva a un apartado en el que vamos a poder descubrir keywords long tail derivadas de las palabras clave que nosotros indiquemos. Estos datos los obtiene el programa de Google directamente, así que vamos a hacer la prueba. Vamos a poner la localización de nuevo para conseguir datos más precisos y le damos a Start Search. Tras esperar unos momentos, la herramienta nos ofrece los resultados en forma de gráfico. Hemos buscado la palabra clave razas de gato y a raíz de aquí nos ha obtenido las siguientes long tail: razas de gato grande, razas de gato cariñoso, razas de gatos pequeños. A partir de aquí nosotros ya podemos empezar a tener ideas y crear contenidos. Como siempre, esta información podemos descargarla en un CSV para poder guardarla y trabajar en ella más adelante.
Y por último voy a hablarte de keywordtool.io. Es sin duda una de las herramientas preferidas por nosotros también para trabajar las palabras clave. De hecho, muchos SEO consideran que esta herramienta es el sustituto perfecto del Keyword Planner de Google, el que antes se usaba tradicionalmente para encontrar estas keywords. De hecho, la función Keyword Research de DinoRank está muy basada en keywordtool.io. ¿Cuál es sin duda el punto fuerte de esta herramienta? Que todos sus resultados los obtiene de la función autocompletar de Google, es decir, todo lo que keywordtool.io te va a enseñar es lo que él está extrayendo de los datos del propio Google. Además, aporta otro tipo de información como keywords long tail relacionadas y también la estacionalidad de algunas palabras clave. Ya sabes, árbol de Navidad no tiene las mismas búsquedas en diciembre que en agosto. Por último, keywordtool.io también te ofrece resultados de otros buscadores como pueden ser YouTube, Twitter o Amazon. Si trabajas con nichos de Amazon, esta herramienta te interesa mucho. Vamos a ver una demostración. Keywordtool.io es una de las herramientas más populares a la hora de trabajar con las palabras clave. No solamente porque realiza el análisis habitual de las SERPs de Google, sino porque también ofrece resultados de otras plataformas como pueden ser YouTube, Amazon, eBay, la Play Store y redes sociales como Instagram y Twitter, lo cual permite afinar mucho tu estrategia de palabras clave si por ejemplo, estás trabajando con nichos de Amazon y de eBay, por ejemplo, o si estás preparando una campaña de publicidad en Instagram o Twitter. Vamos a introducir nuestra palabra clave y le damos a la lupa. Una vez que termina la búsqueda, keywordtool.io nos ofrece estos resultados. Como ves, resulta muy útil para obtener palabras clave long tail. No solo tenemos estas sugerencias de palabras clave, sino que también podemos hacer clic en la pestaña de questions para obtener un listado de preguntas relacionadas con la palabra clave que hemos buscado. En este caso, razas de gato. ¿Cuántas razas de gato hay? ¿Cuántas razas de gatos hay en el mundo? Y así obtener ideas para crear nuestros contenidos y que posicionen por esta palabra clave. Por último, en la pestaña Prepositions encontramos nuestra palabra clave en combinación con distintas preposiciones y creando combinaciones como raza de gato en inglés, razas de gato en Chile, razas de gatos de pelo largo, que de nuevo nos vuelven a dar ideas para crear contenido. Estos listados podemos exportarlos simplemente haciendo clic aquí para poder guardarlos y trabajar con ellos. Otra característica muy peculiar de esta herramienta es que disponemos de un filtro de palabras negativas, es decir, keywords que no nos interesa posicionar. Por ejemplo, si a lo mejor no nos interesa posicionar Chile porque estamos hablando de razas de gato europeas, pues tendríamos que quitar Chile y tendríamos que quitar México, por ejemplo. Entonces, al darle a Save, desaparecerían todas las keywords que contuvieran estas palabras. Y lo mismo, por ejemplo, si no quisiéramos hablar del pelo de las razas de gato, porque quizá ya tenemos muchos contenidos, pues simplemente le daríamos a pelo, guardar, y ya no aparecerían ninguna keywords relacionadas con la palabra pelo. De la misma forma, si nos vamos navegando por las distintas pestañas, encontraremos distintos resultados según la plataforma que estemos analizando. Para YouTube encontraríamos estas. Aquí tendríamos resultados para Bing. Los resultados de Amazon ya empezamos a ver que son distintos de los de Google porque se buscan productos para comprar, por eso salen, por ejemplo, tazas de gato, que no nos salía antes. Si hacemos clic en la pestaña de Instagram, Keyword Tool nos ofrece hashtag relacionados con la palabra clave que hemos buscado y el número de posts que incluyen estos hashtags, con lo cual, como decíamos antes, es información muy útil a la hora de hacer publicidad en esta red social. Ahora vamos a ver cuáles son las mejores herramientas para hacer un tracking de posiciones, es decir, para ver cómo evoluciona una determinada keyword, una determinada URL en tu página web. Obviamente tenemos que mencionar a SEMrush. Seguro que ya te estabas extrañando de que no lo hubiéramos mencionado. SEMrush es la herramienta SEO que utiliza prácticamente la mayor parte del mundo que trabaja con el posicionamiento de las páginas web. Proporciona muchísima información, tiene muchísimas funciones, pero también por eso es bastante más compleja de manejar que todas las herramientas que hemos estado viendo hasta ahora. Eso, junto con su precio, que supera los $100 al mes, son los dos inconvenientes que suelen ver muchos SEOs a esta herramienta.
Si tienes muchos clientes o trabajas en una agencia muy grande, SEMrush es perfecta para ti, pero si estás empezando o tienes poquitos clientes y no tienes muchos recursos, SEMrush quizás será demasiado. Una de las funciones más interesantes de SEMrush es precisamente Position Tracking, que te dice día a día cómo va evolucionando el posicionamiento de tus palabras clave en las SERPs. Además, SEMrush crea una especie de histórico con todos estos datos, de forma que tú puedes ver con mucha facilidad cómo va evolucionando tu posicionamiento, y así también puedes comprobar cómo está funcionando tu trabajo. Vamos a ver brevemente una demostración de SEMrush. SEMrush es una de las herramientas SEO más populares, pero también es una de las más complicadas de manejar. Sin embargo, nosotros lo que nos interesa en este vídeo es su función de rastreo de posiciones, que lo vamos a encontrar en el menú de la izquierda, justo aquí. Una vez que ya tenemos seleccionada la opción de rastreo de posiciones, lo que tenemos que hacer es introducir aquí nuestro dominio. Nos aparecerá esta ventana para que hagamos la configuración, para elegir el motor de búsqueda, el dispositivo, la ubicación y escribir el nombre de la empresa. Esto sería útil en el caso de que seas un consultor SEO o tengas una agencia y necesites tener controlados varios proyectos, varias páginas web. Vamos a elegir el país, vamos a poner este nombre, por ejemplo, y le damos a Keywords. Aquí lo que hace SEMrush es que nos ha encontrado las palabras clave más destacables para que las añadamos al proyecto. Tenemos la opción de añadir alguna más que también queramos controlar o incluso importar un archivo previo en el que ya las hayamos recopilado. Una vez que lo tengamos todo preparado, le damos a añadir al proyecto y ya las tendríamos añadidas. Podemos seleccionar esto para que nos envíen actualizaciones semanales. Es una opción muy útil porque cada semana SEMrush te va a mandar un email informándote de si ha habido cambios de posiciones respecto a estas palabras clave. Una vez que ya lo tenemos todo configurado, le damos a iniciar rastreo. Una vez que SEMrush ya haya hecho el traqueo de las palabras clave que has indicado, vendrás a este panel. En este panel lo que vas a ver es, cada vez que entres, una evolución de cómo han ido cambiando el posicionamiento de tus palabras clave y también cómo se ha ido distribuyendo el ranking. Va por colores. El color amarillo son las que están situadas entre la posición 1 y 3, el color azul clarito 4, 10 y así sucesivamente. De esta forma vas a poder ir viendo cómo se van colocando tus palabras clave en el ranking de los resultados de búsqueda de Google. Si sigues bajando tendrás más información como la posición de las palabras clave, la visibilidad y el impacto positivo y negativo que se irá rellenando conforme vaya pasando el tiempo. Además, puedes añadir a tus competidores para ir comprobando cómo van funcionando sus palabras clave en comparación con la tuya y así puedes saber si les vas a superar o no. Más abajo vas a encontrar las URLs concretas por las que están posicionando tus palabras clave, así como la posición media que están alcanzando. Y tienes también el nivel de canibalización en cuanto a las palabras clave que estás analizando. En este caso, las 5 palabras que hemos incluido no están canibalizando, por eso aparece en verde y pone 0 de 5. En la pestaña de visión general vas a encontrar todavía más información. El progreso de la visibilidad de tu página web conforme vaya pasando el tiempo y más información también sobre tus palabras clave. Una pestaña muy interesante es revelación de competidores, ya que aquí lo que hace SEMrush es dibujarte un mapa de la competencia. En este caso vemos que nuestra página web se sitúa aquí y tenemos algunos competidores que están posicionando algo mejor que nosotros, con lo cual ya sabemos a quiénes son a los que tenemos que vigilar. Si seguimos bajando, pues podemos obtener más detalles acerca de estos competidores. Y por último, en el apartado de fragmentos destacados podrás ir viendo cuáles son las palabras clave que van haciendo aparecer fragmentos de texto destacados en los resultados de búsqueda de Google, lo cual hace aumentar las posibilidades de que el usuario haga clic en tu URL y no en otra. Y si hablamos de SEMrush, también tenemos que hablar de Ahrefs. Ahrefs es otro de los clásicos que trabajan los SEOs, especialmente aquellos que trabajan mucho en link building, ya que tiene la mayor base de datos de links. Su función de rank tracker ayuda además a vigilar el posicionamiento de tu página web y además te va a enviar notificaciones al móvil o a tu correo electrónico para que sepas en todo momento cómo se están moviendo las SERPs. Y al igual que hace SEMrush,
Ahrefs va creando un gráfico de evolución para que vayas viendo cómo funciona todo. Vamos a ver una demostración. Ahrefs es otra de esas herramientas SEO que se componen de varias funciones y que prácticamente te permiten gestionar todo lo relacionado con el SEO de tu proyecto web o con otros proyectos web. Sin embargo, aquí vamos a analizar su opción de Rank Tracker, que sirve para traquear el posicionamiento de nuestras palabras clave. Hacemos clic aquí y lo que vamos a hacer es añadir las palabras clave de las cuales queremos que Ahrefs haga el seguimiento. Para ello le damos clic a Add Keyword y aquí tenemos que seleccionar el país y después tenemos varias opciones. Puedes añadir tus keywords a mano, separándolas por coma o situando una en cada línea, o puedes subir un archivo CSV o TXT que ya hayas elaborado. Otra opción que tienes es seleccionar las que Ahrefs te propone. Nosotros vamos a seleccionar algunas de ellas para ver cómo funciona esta herramienta. Una vez que las tengamos seleccionadas, como vemos aquí, vamos a darle a añadir keywords, add keywords. Una vez que Ahrefs ha hecho la búsqueda, aquí lo que veríamos es la información sobre la posición media que tienen las keywords que estamos buscando, el tráfico que tienen y según conforme pasara el tiempo veríamos si las posiciones van subiendo o bajando y de qué forma. Aquí nos aparecería una línea señalando la evolución de estas palabras clave y aquí vamos viendo la posición que tienen, el volumen de búsquedas que marcan, el tráfico, la URL concreta por la que está posicionando, el idioma y cuándo se ha hecho la última actualización. Todos estos datos además se pueden exportar. Para ver métricas más concretas de las keywords por las que está posicionando tu página web, tendríamos que darle aquí a métricas para que nos apareciera la keyword, la posición en la que se encuentra, la dificultad que Ahrefs le pone para posicionar, el CPC, volumen de búsquedas, clics e incluso haciendo clic en este iconito, lo que veríamos es una gráfica de cómo está funcionando en concreto esta palabra clave. Por último, también podemos distinguir los resultados por PC o por teléfono móvil, que ya sabemos que la mayoría de las búsquedas actualmente se hacen a través de teléfono móvil, por lo que también sería interesante saber cómo están funcionando el posicionamiento de nuestras palabras clave en teléfono móvil. Y no podemos dejar de mencionar a Sistrix. Sin duda, el punto fuerte y el más conocido de Sistrix es su índice de visibilidad. Es una gráfica que mide lo visible que es tu página web en los resultados de búsqueda de Google. Es una forma de comprobar no solo los efectos que tiene el trabajo que estás haciendo en la página web, sino también los algoritmos de Google. Y por si fuera poco, puedes añadir a esta gráfica los datos de tus competidores para ver directamente y casi en tiempo real cómo estás funcionando respecto a ellos. Vamos a ver cómo funciona. Para usar Sistrix puedes hacer búsquedas por dominio, palabra clave o URL dependiendo lo que quieras buscar. Nosotros vamos a ver cómo funciona el tracking de posiciones y para ello vamos a buscar un dominio. Una vez que hemos introducido el dominio que queremos examinar, nos encontramos con este panel que ya nos ofrece bastante información. Tenemos un índice de visibilidad, las palabras clave orgánicas que tenemos posicionadas y de publicidad si las hubiéramos hecho, y también nos aparece la información relacionada con actividad en redes sociales. También nos ofrece un ranking con las mejores URLs, una pequeña descripción del dominio y después tenemos esta gráfica tan interesante que es donde nosotros vamos a ver cómo ha ido evolucionando la visibilidad de nuestro dominio. Esta misma gráfica, de hecho, se usa en otras herramientas como una manera de ver cómo está evolucionando una URL o un dominio. Si seguimos bajando nos vamos a encontrar con otro tipo de ranking. En esta vez hablamos de las palabras clave principales, el ranking en el que se encuentran y si ha perdido o ha ganado posiciones, la URL por la que está posicionando, volumen de búsquedas, la competencia y la tendencia de tráfico que está mostrando una palabra clave. Por eso podemos ver si una palabra clave está ganando volumen de búsqueda o por el contrario lo está perdiendo. Si nos vamos a palabras clave y cambios en el ranking, aquí vamos a ver con mucho detalle cómo ha cambiado el ranking en las palabras clave de nuestra página web. Aquí podemos configurar la fecha, en este caso hemos puesto desde el 4 de enero hasta el 11 de enero en el plazo de una semana y aquí podemos ver que hemos ganado posiciones. Cada vez que sale en verde quiere decir las posiciones que ha ganado
esta palabra clave. De hecho, aquí lo que podemos ver es la posición en la que se encontraba el día 4, en este caso, y la posición en la que se encuentra el día 11. Además, tenemos al lado también la URL por la que posiciona, el volumen de búsquedas y la tendencia, igual que lo podíamos ver en el panel anterior. Para ver con más detalle nuestra gráfica de visibilidad, solamente tenemos que hacer clic en índice de visibilidad y aquí vamos a ver cambios diarios, prácticamente cada día. Tenemos aquí marcadas las fechas para ver dónde se están produciendo los picos de tráfico o, por el contrario, los descensos del mismo. Si seguimos bajando, aquí tenemos cómo está funcionando por semanas en escritorio y aquí lo tendríamos en móvil. Sin duda, este tipo de gráficas son las características que hacen más especial a Sistrix, ya que es una forma muy visual de ver cómo está funcionando tu dominio prácticamente en tiempo real. Ahora vamos a ver las mejores herramientas para trabajar en link building y para hacer auditoría SEO. Una auditoría SEO ya sabes que es un análisis completo de una web para ver cuáles son los errores que tiene y poder corregirlos, es decir, es hacer un chequeo, ver el estado en el que se encuentra una web. De hecho, es la primera, prácticamente la primera acción que debes ejecutar cuando vas a trabajar la web de un cliente, hacerle un análisis SEO, una auditoría para ver en qué situación se encuentra. Por otro lado, si estás trabajando en link building, es decir, estás consiguiendo enlaces externos hacia una página web, también es importante comprobar cómo está funcionando tu estrategia y qué efecto están teniendo esos enlaces externos. Una de las mejores herramientas para ver la calidad de un enlace externo, de un backlink, es Majestic. Majestic no solo te va a informar de la autoridad que tiene un backlink de la página web, sino que también te va a informar acerca de su calidad. Y en base a eso tú ya podrás decidir si ese enlace te está reportando algo positivo o no. Esta herramienta te proporciona gráficos y un montón de información acerca de los backlinks, pero también trabaja el enlazado interno, es decir, que gracias a esta herramienta puedes tener una visión conjunta de todo lo que tiene que ver con el enlazado de una página web, tanto el externo como el interno. Vamos a ver una demostración. Majestic es una herramienta muy útil para ver todo lo relacionado con los enlaces externos que tiene tu página web. Lo primero que tienes que hacer es introducir el dominio en la búsqueda y enseguida vas a ver los backlinks externos que estás recibiendo y los dominios de referencia que te enlazan. Si sigues bajando vas a encontrar información interesante como los enlaces internos, los enlaces externos y el total de enlaces salientes que tienen y los dominios que se corresponden con él. Más abajo además tienes los idiomas de los backlinks entrantes que recibes, lo cual es interesante porque, por ejemplo, si ves que estás recibiendo links externos en idiomas que no son el tuyo, puedes estar recibiendo enlaces que te perjudican y entonces deberías intentar deshacerte de ellos. Además, también puedes ver una gráfica muy interesante que es la que muestra la evolución de los backlinks que has recibido o que has ido perdiendo a lo largo del tiempo. Esto se acumula cada día a día, entonces puedes ver fácilmente si vas perdiendo o vas ganando estos enlaces externos y así mantener un control. Además tienes un desglose de backlinks muy interesante. Por un lado tienes tal cual los backlinks externos, pero después tienes los enlaces suplementarios, es decir, cuando recibes más de un enlace de una determinada página. Y aquí te pone el total de enlaces, sumando los backlinks más los enlaces suplementarios. Por último tienes algunas gráficas que te habla de los backlinks que vas perdiendo, en este caso pone que se han eliminado 2, también los que tienen follow, es decir, que hacen un seguimiento, y aquí tienes los redireccionamientos, los enlaces de texto, incluso imágenes. Esto es muy interesante para saber a través de qué medios te están enlazando. Por lo general suelen ser enlaces de texto, pero como vemos en este caso, también existen imágenes en las que al hacer clic redirigen a nuestro dominio. Cuentas además con un desglose de dominios de referencia. Todos ellos tienen un enlace activo, también puedes ver si tienen un enlace de seguimiento, un enlace de página principal, es decir, lo bueno que te ofrece Majestic es que analiza de forma muy exhaustiva todo lo que tiene que ver con los enlaces que estás recibiendo. Si el link building es una de tus estrategias principales a la hora de conseguir tráfico, deberías usar Majestic para tener este control tan exhaustivo de los links que recibes. Por último, tenemos este gráfico en el que podemos ver los anchor text que se están utilizando para enlazar nuestra web. Esta también es una manera de detectar si estamos recibiendo enlaces externos
que nos están perjudicando, en especial cuando vemos que el anchor text no tiene absolutamente nada que ver con nuestra página. La siguiente herramienta es Cognitive SEO. Cognitive SEO hace un estudio muy pormenorizado de los enlaces que entran en tu página web y te va informando de cuáles te están beneficiando y cuáles no. Esto lo consiguen de una forma muy gráfica y muy sencilla a través de un análisis en base a colores. ¿Cuál es uno de los puntos positivos de esta herramienta? Que no solamente está analizando puedes analizar tu página web, sino que también puedes analizar una página web de tu competencia y ver qué enlaces tiene y de qué calidad son. Además, Cognitive SEO tiene una función que se llama Link Velocity, que mide la velocidad a la que se están creando los enlaces externos. ¿Para qué sirve esto? Ya sabes que tu política de enlaces externos tiene que ser natural a ojos de Google y para eso tienen que tener un crecimiento que parezca natural. Esta función, Link Velocity, te puede avisar si estás creando enlaces externos con demasiada celeridad que puede levantar sospechas en Google. Al tú ver esta métrica, si tú ves que estás creando demasiados enlaces externos en poco tiempo, pues es una forma en la que tú puedes saber que es el momento de parar un poco antes de seguir creando backlinks. Y por último, Cognitive SEO también te permite elaborar informes de auditoría SEO, con lo cual tendríamos en esta herramienta las dos funciones que comentaba antes. Vamos a ver una demostración. Cognitive SEO es otra herramienta que nos da mucha información acerca de los backlinks que tiene nuestra página web. Nada más entrar en la herramienta, vamos a ir hacia Site Explorer y aquí tendremos toda la información disponible acerca de nuestros links externos. Lo primero que tenemos aquí es un resumen con los dominios de referencia, los links e incluso una proporción de los links dofollow y nofollow que tenemos, así como si esos enlaces vienen mediante un texto, una imagen o una redirección. Esta gráfica viene predeterminada para que veamos el progreso de nuestros backlinks en los últimos 2 años, para ver los que vamos ganando y los que vamos perdiendo. Pero podemos reducirlo a 1 año o a los últimos 6 meses. De esta forma, si estamos haciendo campañas de link building, podemos ver si están funcionando. Si seguimos bajando, vamos a encontrar un listado de todos los links que contienen un enlace a nuestro sitio. Además tenemos la influencia de ese link, si tiene influencia media o si directamente no la tiene y no es un link importante, la autoridad que tiene ese dominio y luego la última vez que se ha llevado a cabo el rastreo, es decir, la última vez que la herramienta lo ha comprobado. Además vemos marcado en rojo donde están los enlaces nofollow, es decir, aquellos que no nos están transmitiendo autoridad. En la pestaña New y los links, lo que vamos a ver son los links que estamos ganando y que estamos perdiendo. En este caso, la línea azul nos estaría marcando día a día los enlaces externos que estamos ganando y en rojo nos marcaría aquellos que estamos perdiendo. Si seguimos bajando, tenemos una relación de todos esos links nuevos que hemos conseguido para que los podamos analizar. En la pestaña de dominios de referencia tenemos gráficas que nos ayudan a ver el carácter de los dominios desde los que estamos recibiendo enlaces. Aquí veríamos, por ejemplo, que un 55,8% proceden de dominios.com, después .org, .net, .es y así sucesivamente. Y aquí en este gráfico de colores lo que vemos es la influencia que tiene el perfil de esos dominios. Si seguimos bajando, tenemos el listado completo de los dominios con los enlaces que recibimos de ellos, así como de nuevo su influencia y la última vez que se ha comprobado este enlace. Anchor Text es una pestaña muy interesante porque es donde vamos a comprobar qué texto es el que se está usando para enlazarnos. Esto nos sirve para comprobar si estamos recibiendo enlaces que no nos interesan, que suelen ser aquellos que utilizan un texto que no tiene absolutamente nada que ver con la temática de nuestro dominio y que incluso suelen estar en otros idiomas sin que tenga ningún sentido. Eso es algo que podemos comprobar fácilmente gracias a esta pestaña. En la pestaña de rankings podemos ver cómo va evolucionando nuestra visibilidad en las búsquedas, lo cual puede depender directamente de la autoridad y el tráfico que estamos recibiendo a partir de los links externos que hemos analizado. Y aquí además tenemos un listado de las 10 keywords por las que estamos posicionando, junto con la URL por la que posicionan, la posición en la que aparecen en Google, así como el volumen de búsquedas. Y si nos vamos a páginas, lo que vamos a encontrar es otro listado de las páginas que tienen más enlaces. El listado es muy interesante porque podemos ver
cuáles son las que más autoridad están recibiendo y también las que más están interesando a los usuarios. Si le damos a Export, podemos descargar toda esta información en un archivo CSV o en un archivo Excel para tenerla controlada. Por último, en Broken Page vamos a ver si tenemos páginas rotas, es decir, enlaces que no llevan a ninguna parte y que afectan de forma perjudicial a nuestro posicionamiento. Aquí tendríamos que observar cuáles son los links que están rotos en cada una de las URLs que nos marcan esta herramienta Cognitive SEO. Como ves, es una herramienta de mucha utilidad para tener un buen control de los enlaces externos que estamos recibiendo. Ahora vamos a hablar de Nitpick, que permite hacer informes sobre una página web personalizados. La herramienta va página por página dentro de tu dominio y puede analizar más de 50 factores que pueden afectar al SEO, es decir, hace un análisis muy detallado. Una vez que ha obtenido todos estos datos, lo que hace es que elabora un informe que tú puedes descargar. Vamos a ver cómo funciona. Una vez que te has creado tu cuenta en Nitpick y entras, te encuentras con este tablero. Este tablero te indica que tienes que hacer dos pasos. Uno, descargarte Nitpick Spider y segundo, descargarte Nitpick Checker para empezar a utilizar las ventajas que tiene esta herramienta. Nosotros nos interesa para esta ocasión descargarnos Nitpick Checker, que es el programa que nos va a permitir realizar una auditoría SEO a nuestro proyecto web. Por lo tanto, vamos a hacer clic aquí. Para seguir con la instalación nos va a pedir el mismo correo electrónico y contraseña con el que nos hemos registrado antes. Una vez introducido nos aparecerá de nuevo este panel y le vamos a dar a instalar aquí. Y ahora ya tenemos instalado Nitpick Checker para empezar a comprobar nuestra página web. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a lista de URLs y darle a introducir manualmente. Esto es así porque esta herramienta te da la opción de examinar varias URLs al mismo tiempo. Esto es muy útil, por ejemplo, si eres una agencia o un consultor SEO y tienes un cliente con el que tienes que trabajar varias webs. Una vez que ya tenemos introducida la URL que queremos examinar, es muy importante venir a esta columna de la derecha y donde pone On Page, desplegar y seleccionar todo lo que queramos que la herramienta examine en nuestra URL. Una vez que ya hemos seleccionado los parámetros que queremos que examine, tenemos que darle a Start. Cuando ya ha terminado, lo que nos encontramos es esta barra, que según vamos deslizándonos por ella, vamos a ver los datos que nos ofrece. Sin embargo, lo más interesante es lo que aparece en esta parte de abajo cada vez que seleccionamos algo. Una vez que hacemos aquí clic, aquí nos aparece toda la descripción. Por ejemplo, si hacemos clic aquí, que es el status on page de la URL, aquí nos dice el tiempo de respuesta, el title, la descripción, nos dice si está indexada en el archivo robots.txt, nos dice cómo funcionan los metarobots, nos dice si hay una URL canónica y aquí podemos empezar a comprobar ya si hay errores en nuestra página web. Y lo mismo si vamos moviéndonos por aquí. En cualquiera de ellas que le des, vas a ver aquí toda la información que necesitas saber de una forma muy visual. Esta herramienta, como decía antes, es especialmente útil cuando quieres realizar este examen en varias URLs al mismo tiempo. Todos estos datos además se pueden exportar en un archivo CSV para poder examinarlos con calma. La siguiente herramienta que vamos a hablar es SE Rankings, también muy popular. Al igual que otras herramientas que hemos estado viendo, SE Rankings es una herramienta all-in-one, es decir, permite analizar varios aspectos SEO de tu página web. Nosotros queremos destacar su función para hacer una auditoría SEO. No solamente te extrae prácticamente todos los errores que puede tener tu página web, sino que también te ofrece pequeños consejos y recomendaciones para ir solucionándolos. Además, también clasifica estos errores según su importancia, es decir, te está diciendo cuáles son los que tienes que atender primero y los que puedes dejar para más tarde. Si estás empezando a moverte en el mundo del SEO, esto es muy útil porque poco a poco te va a ayudar a aprender cuáles son los errores a los que tienes que prestar más importancia y además las mejores formas de solucionarlos. Otra parte buena, la herramienta lo que hace es que te guarda informes de estas auditorías de forma que tú puedes ir comparando unas y otras y ver qué es lo que has ido mejorando y lo que no. Y funciona así. SE Ranking es una herramienta que nos va a permitir realizar una auditoría SEO completa a nuestra página web o a la página web de un cliente en el caso de que seas agencia o consultor SEO. Lo bueno que tiene esta herramienta es que, como ves, está completamente en español.
Para empezar tenemos que hacer nuestro primer proyecto, así que hacemos clic aquí. Una vez que lo hemos introducido nos aseguramos de que está activado el informe semanal para recibir correos electrónicos con los cambios que haya y también el apartado de auditoría web. A continuación tenemos que añadir las palabras clave que queramos que ese ranking monitorice. Para ello tenemos tres opciones: importar un listado de palabras clave en formato XLS o CSV, añadirlos nosotros manualmente o darle a sugerir palabras clave. En este caso nosotros vamos a utilizar esta opción. Una vez que tenemos la sugerencia de palabras clave, que el programa lo extrae directamente utilizando el buscador de Google y nuestro dominio, vamos a seleccionar aquellas que realmente nos interesen. Tenemos un máximo de 250. Una vez que ya lo tengamos hecho, le damos a siguiente. A continuación tenemos que añadir el motor de búsqueda en el que queremos hacer nuestra revisión, el país, la ubicación, en el caso de que queramos concretar todavía más este punto. Esto es útil, por ejemplo, si estás trabajando en SEO local. Además, también podemos elegir el lenguaje de la interfaz, incluir resultados de Google Maps, de nuevo relacionado con el SEO local, y rastrear los rankings también contando con Google Ads, es decir, con la publicidad de pago. En el caso de que queramos algún motor de búsqueda que no se encuentra aquí, podemos añadirlo manualmente. En la siguiente pantalla vamos a añadir a nuestros competidores. Podemos añadir sus páginas manualmente si ya sabemos quiénes son o darle a sugerir, que es lo que vamos a hacer nosotros en esta ocasión. Una vez que ya lo tenemos, vamos a seleccionarlos. Por ejemplo, en este caso no vamos a añadir Pinterest porque evidentemente es una red social y no es un competidor directo de nuestra temática. Así que tenemos que hacer una mejor selección de los competidores que queremos incluir. Por último, tenemos que conectar nuestras cuentas de Google Analytics y Google Search Console para que la herramienta tenga información acerca de nuestro dominio. Una vez que hemos terminado esta configuración inicial y que hemos verificado nuestra cuenta, nos encontramos con este panel y aquí en la columna de la izquierda vemos todo lo que es capaz de hacer ese ranking por nosotros. En esta ocasión vamos a comprobar auditoría web. Hacemos clic aquí. Después de unos minutos de espera ya tenemos hecho nuestro informe acerca de la página web. Lo primero que tenemos es un resumen que nos da una puntuación de 64 sobre 100, nos avisa de que tenemos que hacer 11 correcciones importantes y 404 correcciones poco importantes, después de haber rastreado 578 páginas y haber aprobado más de 2.000 comprobaciones. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir bajando para comprobar cuáles son las correcciones que según ese ranking tenemos que hacer. Bajando un poco más nos encontramos el resumen. Además, hay otros apartados dentro de auditoría web que también nos proporcionan mucha información acerca de nuestra web. El siguiente apartado sería el de páginas rastreadas. Hacemos clic y aquí podemos encontrar información completa acerca de cada una de las URLs de nuestra página web, con la longitud de la URL, el estado del servidor, si está bloqueado por robots.txt, que es una función muy importante porque de lo contrario Google podría no encontrar esa URL, y lo mismo si está clasificado como no index, es decir, para que Google no lo indexe. Aquellas que aparecen con una bolita amarilla son las que tienen errores por corregir. Las que están en la bolita verde es la que está correcta y la que tiene la bolita roja es la que tiene correcciones importantes que hacer. Si hacemos clic en enlaces externos, podemos ver un listado de los enlaces externos que tenemos en nuestra página web, aunque en este caso habría que filtrar porque nos aparecen las redes sociales que tenemos insertas en la home. Haciendo clic en imágenes rastreadas, podemos ver las imágenes que hay en nuestra página web con su URL. El siguiente apartado es el de comparación de rastreos y se activa cuando has hecho más de 2 auditorías, porque lo que hace es comparar los resultados de una con los de otra para que puedas ver si has mejorado. Y además, en relación con estos cambios, podemos darle a monitoreo de cambios en la página, donde puedes añadir distintas URLs de tu página web para que ese ranking se encargue de ir registrando los cambios que vas haciendo. Es una forma de comprobar qué cambios son los que están teniendo efectos, tanto buenos como malos. La siguiente herramienta es SEO Site Checkup. Esta herramienta es gratuita y te permite analizar varios sitios web, aunque te hará esperar algunos minutos entre uno y otro. Si quieres disfrutar de la función completa, te puedes registrar a la prueba gratuita por 30 días. El análisis es muy sencillo, simplemente tienes que introducir el dominio, la herramienta te proporciona una puntuación del 1 al 100 en base a los errores que tengas que corregir y además el sitio queda registrado de forma que cada vez que haya cambios en esta puntuación te va a avisar por correo electrónico y funciona así.
Site Checkup nos permite hacer una auditoría completa de nuestra página web. Para ello tenemos que escribir aquí la dirección y darle a Next. A continuación tenemos que elegir dónde está nuestra audiencia, que en este caso vamos a elegir España, Google España, y además nuestro sitio principal. España no aparece entre las posibilidades, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar Francia. Le damos a Next. Y aquí podemos añadir competidores en el caso de que tengamos claro contra quién estamos compitiendo. Nosotros vamos a poner de momento 1. Por último, en este paso tienes que añadir tus keywords. Tienes que añadirlas manualmente y línea por línea. Una vez que lo hayas hecho, le das a Finish Setup. La herramienta haya examinado tu dominio, vas a ver un panel como este. En el lado izquierdo vas a tener una puntuación SEO, también el número de backlinks, la posición media de tus palabras clave y después aquí irán apareciendo otros datos conforme vayas utilizando la herramienta. Si bajas vas a ver un reporte sobre todo aquello que tienes que solucionar en tu página. Aquí tenemos una puntuación de 88 sobre 100, pero tenemos 6 fallos importantes y 3 advertencias, las cuales las podemos ver aquí. En este caso, uno de los errores que tenemos es que tener URLs que no son amistosas en cuanto al SEO. Y además también pone que no ha detectado algunos scripts relacionados con Google Analytics. Si seguimos bajando tenemos un análisis de los backlinks, así como un top de keywords, con la posición que tienen actualmente y el porcentaje del tráfico que arrastra. En este caso vemos que nuestra primera keyword arrastra un 25% del tráfico orgánico que llega a nuestra página o nuestro dominio. En todos estos apartados tenemos la opción de ver más detalles. Por ejemplo, en este apartado, que es el que más nos interesa, ya que nos está indicando directamente cuáles son los errores que tenemos que corregir, solamente tenemos que hacer clic en View Report para ver un reporte completo. Y aquí accedemos a la auditoría SEO tal cual. Según vamos bajando, vamos viendo todo lo que tenemos bien y todo lo que vamos haciendo mal, así como una comparación de cómo aparecemos nosotros y nuestra competencia en los resultados de búsqueda, una prueba con las palabras clave más buscadas, un test de uso de keywords, una comparación de palabras clave entre nuestro dominio y el de nuestra competencia, así como palabras clave relacionadas que tienen buen posicionamiento en los resultados de búsqueda de Google. Todo esto también podemos verlo en forma de resumen abriendo estos menús y haciendo clic en cada uno de ellos, por ejemplo, podemos acceder directamente al problema. Esta es una forma muy rápida de ir viendo cuáles son los problemas que hay que solucionar en una página web. Por último, tienes la posibilidad de descargar todo este archivo en un PDF para que tú puedas ir trabajándolo poco a poco o para que lo entregues a un cliente en el caso de que seas una agencia o un consultor SEO. Y vamos a terminar hablando de Link Explorer. Link Explorer es una función que está dentro de Moz. Esta herramienta además te va a proporcionar las famosas métricas DA y PA. Además hace un seguimiento histórico de los enlaces, es decir, te va a ir informando de los enlaces que pierdes y los enlaces que ganas. Además tiene un sistema de filtros muy interesantes. Puedes filtrar para ver cuál es la URL que recibe más links o cuántos links recibes de un mismo dominio, por ejemplo. También puedes obtener una lista de todos los dominios que apuntan a tu página web, de los anchor text que se están utilizando y por último exportar todo esto en un archivo Excel para poder estudiarlo con más calma. Vamos a ver cómo funciona. Link Explorer es la herramienta que Moz pone a nuestra disposición para poder examinar los backlinks que tiene nuestra página web. Para ello tenemos que loguearnos con nuestra cuenta en la página web de Moz y acceder a la herramienta Link Explorer, que es este panel que estamos viendo. Una vez que estemos aquí, tenemos que introducir la URL de nuestra página web. Tras darle a analizar, tenemos aquí nuestros resultados. La herramienta nos da una autoridad de dominio de 23 y nos ha detectado 114 enlaces. Si seguimos bajando, nos encontramos la posibilidad de descargas rápidas de todos los links, de solo los follow, de los enlaces, de las páginas top, todo ello en formato CSV para poder trabajar con ello fácilmente. Además, nos va indicando por días los enlaces que conseguimos, los que perdemos y el total. En este caso hemos ganado 1, pero hemos perdido 2, con lo cual el resultado sería que hemos perdido un enlace. Además, aquí también puedes ir viendo la evolución de los enlaces entrantes de tu página web a lo largo del tiempo
y cómo ello ha ido afectando a las métricas, a la autoridad de dominio, a la autoridad de página y a los enlaces. Si seguimos bajando vas a ver cuántos enlaces son follow de los internos y cuáles también son follow de los externos. Además, aquí vas a tener las principales páginas que te enlazan y las páginas que son más enlazadas. Es una forma de detectar cuál es el contenido más enlazado, es decir, el que más gusta o el que más interesa. Si sigues bajando, tienes el top de Anchor Text, que te sirve para ver cómo se están enlazando tus contenidos y también para detectar si estuvieras recibiendo enlaces perjudiciales, es decir, que utilizan Anchor Text con una temática que no es la tuya o incluso en otro idioma. Y aquí tendrías una gráfica con un resumen de los dominios que te enlazan clasificados por su autoridad. No hemos acabado aún. Todavía no te he contado nada de DinoRank. DinoRank es una herramienta All-in-One SEO. ¿Qué quiere decir? Que acumula varias funciones para trabajar todo el posicionamiento SEO de una página web. En esto no se diferencia mucho de otras herramientas SEO que hemos estado viendo, excepto que tiene un precio mucho más económico, sin que ello influya en la calidad de su funcionamiento. Además, DinoRank tiene una interfaz muy sencilla y muy intuitiva que te permitirá empezar a trabajar con ella en apenas unos minutos. Y si no, cuentas con varios tutoriales y también cuadros de ayuda insertos en la propia herramienta. DinoRank cuenta con funciones básicas como por ejemplo el Keyword Research, pero también te permite hacer una auditoría SEO, hacer un tracking de posiciones para controlar tus keywords más importantes, ver el enlazado interno de tu página web o comprobar cómo se está distribuyendo la autoridad interna de las URLs de tu página web, entre otras funciones que ahora te voy a enseñar. Tanto si estás empezando a moverte en el mundo del SEO como si ya tienes alguna experiencia, DinoRank es perfecta para ti. Además, DinoRank no solamente es útil para consulteros SEO o nichero, sino también para copywriters y redactores, para marketing managers, para diseñadores web y otra serie de perfiles que pueden beneficiarse de todas las funciones que tiene esta herramienta. Voy a enseñarte cómo es DinoRank por dentro. Cuando entres a DinoRank, lo primero que vas a ver es todos los proyectos que hayas añadido y cómo han ido las cosas en ellos. Así, nada más entrar, ya puedes ver qué palabras clave han subido posiciones o cuáles han bajado, además de los gráficos de evolución de la posición media de las keywords que hayas añadido. Para ver en más detalle todos estos datos, puedes ir a la primera función, el tracking de posiciones. En el tracking de posiciones vas a ver una gráfica de evolución de las palabras clave que hayas añadido. Aquí tienes todas las palabras clave, con una gráfica de evolución en la que si haces clic puedes ir viendo cómo va prosperando prácticamente día a día, la mejor posición que ha tenido, la posición de inicio en el momento en el que la agregaste y la posición actual, así como detalles sobre las URLs que están posicionando cada una de estas palabras clave. Aquí puedes ver la progresión a lo largo del tiempo. Si nos vamos a una fecha anterior, vemos que teníamos palabras clave en la página 8 de los resultados de búsqueda de Google, pero si vamos avanzando, vemos que de la página 8 pasamos a la página 3, aquí ya logramos posicionar palabras clave en la página 1 y aquí empezamos a posicionar nuevas palabras que aparecen en la página 6 y poco a poco van avanzando. De esta forma puedes ver muy bien si está funcionando tu estrategia o no. Por último, tienes la opción de buscar canibalizaciones, en este caso no las hay. También puedes crear palabras clave destacadas y luego verlas aquí, en el caso de que hayas añadido muchas y solo quieras ver unas cuantas. Puedes ver dispositivos PC o móvil, puedes descargar un informe en PDF o en .csv y además también puedes organizarlas por carpetas o por URLs. Otra de las funciones muy interesantes de DinoRank es el enlazado interno. El enlazado interno te permite ver con un gráfico de bolas cómo están enlazadas las URLs de la página web, es decir, que de un solo vistazo puedes ver la arquitectura web. Esto va a ser distinto en cada página web que analices. Por ejemplo, esta es una página web pequeñita que tiene aquí los arbolitos de donde salen los enlaces internos, pero vamos a ver qué pasa si intentamos analizar una página web más grande. Si analizamos, por ejemplo, la propia página de DinoRank, ya vemos que tenemos un enlazado interno un poco más complejo. Esto es el equivalente a ver el ADN de cada página web. Además, si bajas, tienes un listado de cada URL con la distancia a la que se encuentra desde la home, su PRH interno, el estado y además la posibilidad de señalarlo en la gráfica para ver cómo está enlazado. Esta función además está muy relacionada con la de PageRank interno, que te permite ver cómo se está distribuyendo la autoridad interna de las URLs de tu página web. Aquí también vamos a ver un gráfico de bolitas cuyo tamaño nos va a decir la cantidad de autoridad interna que está recibiendo esa URL. Y de nuevo, si vamos hacia abajo, vamos a encontrar un listado de estas URLs, la distancia hasta la home,
el estado y la posibilidad de verlo en la gráfica. Otra función muy interesante es la de visibilidad y competencia. En esta función puedes introducir el dominio de la competencia y ver cómo está evolucionando, cuál es su tráfico estimado y sobre todo cuáles son las keywords que está posicionando. Al igual que el volumen de dicha keyword, la posición en la que la tiene y la URL por la que está posicionando esa keyword. Esto te sirve para ver cuáles son las palabras clave que está trabajando tu competencia y hacer tú lo propio, pero también puedes introducir tu propio dominio y ver tu tráfico y qué estás posicionando. Otra función muy interesante es WDF y prominencia semántica. Básicamente lo que hace esta función es, en base a una palabra clave, analizar los contenidos de los 10 primeros resultados de Google y extraer cuáles son los términos semánticos que están utilizando para proporcionártelos y que los utilices tú también. Es decir, básicamente te está diciendo cuáles son las palabras que tienes que introducir y cuántas veces tienes que introducirlas para poder posicionar de la misma forma en la que lo está haciendo la competencia. Además, como estamos viendo en el ejemplo, también lo puedes utilizar para optimizar los contenidos que ya existen. Simplemente tienes que introducir la keyword que quieres posicionar, la URL por la que quieres posicionar esa keyword y DinoRank te va a decir cuáles son las palabras que tienes que introducir para poder posicionar esa URL. Tienes la opción de verlo con una palabra, con 2 palabras, con 3 palabras y aquí en la parte de abajo DinoRank te va a decir las veces que tienes que aumentar o incluso reducir estas palabras clave. Por último, otras funciones de DinoRank son la auditoría SEO on page, que te hace un análisis completo del estado general de una página web, Keyword Research, para hacer una investigación de palabras clave, tráfico orgánico, que te permite además saber cuáles son las oportunidades de posicionamiento que tienes, es decir, gracias a esta opción, DinoRank te va a decir qué palabras clave podrías trabajar para posicionar y que tú quizás no has considerado. Por último, tenemos 2 funciones enfocadas a detectar errores en el contenido, como son detección de thin content o contenido que no está atraccionando demasiado tráfico, y canibalizaciones, aquellas URLs que están compitiendo por una misma palabra clave. Y después 2 últimas funciones más, que son enlazado interno y gestión de enlazado interno, que lo que te va a permitir es conocer cuáles son las URLs que están apuntando hacia tu página web y conocer así el perfil de Anchor Text que se está usando, el perfil de cuántos links follow o no follow estás recibiendo y tener así un control de todo el enlazado externo que estás recibiendo. Como ves, gracias a DinoRank puedes gestionar prácticamente todos los aspectos del SEO de tu página web en una interfaz limpia, intuitiva y donde si aún necesitas ayuda dispones tanto de los tutoriales como del soporte. Ahora que ya conoces cuáles son las mejores 15 herramientas SEO que hay en el mercado, solamente te queda intentar probar alguna de ellas, ver cuál es la que mejor se adapta a ti, a tus necesidades y a tus proyectos y lanzarte a ello. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo vídeos sobre SEO. ¡Nos vemos!